Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras el resto de participantes sigue ingresando desde la sala de espera virtual, recordarles por favor que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que les sugerimos que por favor trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas, preguntas o comentarios a los speakers de esta noche. Vamos a dar inicio dentro del curso de Cardiología en Atención Primaria, Impacto sobre la Práctica Clínica. El día de hoy estamos iniciando este módulo que corresponde moderar al doctor Diego Egas. El doctor Diego Egas es cardiólogo por el Instituto Dante Passanese de la Universidad de Sao Paulo. Es subespecialista en arritmia y estimulación cardíaca artificial en el Hospital Dante Passanese, Universidad de Sao Paulo. Tiene una subespecialidad en electrofisiología invasiva por el Hospital del Corazón de Sao Paulo. Tiene una maestría en docencia universitaria por la Universidad Politécnica del Ejército. Es médico graduado como el mejor egresado 2010 por la Universidad Central del Ecuador. Su experiencia profesional: médico residente de cardiología en el Hospital Eugenio Espejo, en el Hospital Dante Passanese Cardiología. Tiene un fellow de subespecialidad en arritmia y estimulación cardíaca artificial, Hospital Dante Passanese Cardiología Brasil. Fellow de subespecialidad de electrofisiología invasiva, Hospital del Corazón Brasil. Fellow de nuevas técnicas de electrofisiología invasiva, Hospital US, Bruces, Bélgica. Tiene una maestría en electrofisiología en la Universidad Francisco de Vitoria, España. Médico tratante del Hospital Metropolitano, del Hospital de la Policía y del Hospital Alianza Ecuador. Docente universitario de Fisiología Humana y Cardiología. Doctor Egas, buenas noches, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Es un honor estar por acá en un tema tan importante como la atención primaria. Me voy a permitir invitar a nuestro primer conferencista, el doctor Bolívar Sáenz, un médico graduado en la Universidad Católica del Ecuador, primera promoción de medicina, especializado en cardiología en la Universidad Federal Fluminense de Brasil, masterado en insuficiencia cardíaca en la Universidad Federal Fluminense de Brasil, médico tratante del Hospital Militar en el servicio de cardiología y en el área de insuficiencia cardíaca, uno de los fundadores de toda esta área de insuficiencia cardíaca avanzada en nuestro país, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología en el núcleo Pichincha, y él nos va a topar el tema de manejo inicial de la falla cardíaca en atención primaria. Bienvenido, doctor Bolívar, tiene el escenario. Muchas gracias, Diego, por la presentación tan amable que me acabas de hacer. Hablar de insuficiencia cardíaca tiene varios aspectos. Y hablar de un manejo inicial es algo que hasta cierto punto parece simple, pero no es tan simple porque de una u otra forma, quienes manejamos la insuficiencia cardíaca estamos acostumbrados a tener un escenario en donde tenemos todas las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico precoz. De pronto tenemos ecocardiograma, tenemos exámenes de laboratorio, tenemos métodos invasivos en los cuales nos ha dado una facilidad para poder hacer el manejo de este paciente. Sin embargo, para que lleguen a los hospitales en donde nosotros estamos laborando, el paciente debe haber pasado por varios tamices y muchos de esos tamices son muy complicados, son muy diferentes, difíciles, y entonces muchas veces los pacientes podrían llegar con un diagnóstico ya muy avanzado, y realmente el tratamiento más importante de la insuficiencia cardíaca es el tratamiento inicial, es de las fases iniciales. Es por eso que el tema del manejo, el diagnóstico inicial de la insuficiencia cardíaca es algo fundamental para que nosotros podamos bajar la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad que está creciendo de día a día. Entonces, yo voy a comenzar con una frase que de pronto es muy conocida con respecto a las enfermedades coronarias.
Y es una pena porque, bueno, de una u otra forma los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos tienen extremadamente bien delimitados los tiempos de cuándo tienen que ser atendidos cuando llegan a una unidad, y cuando no llegan a una unidad saben exactamente cuánto tiempo deben ser referidos de una unidad de atención primaria, secundaria, terciaria, que me imagino que lo deben haber topado en las charlas anteriores o las van a topar en charlas posteriores. Sin embargo, sabemos desde ahora que en la insuficiencia cardíaca, cuando el paciente ya tiene el síndrome de insuficiencia cardíaca, a cada minuto que va pasando, la apoptosis y la muerte celular programada va matando poco a poco el corazón. Y a veces pensamos que al tratarse de una enfermedad crónica, como tenemos entendido como insuficiencia cardíaca, pues de una u otra forma no tenemos un tiempo para poder tratar el corazón. Y eso es un problema grave porque dejamos que avancen a estadios mucho más difíciles de tratar, y es que eso nos ha dado un problema. Y entonces, solo para dar una pequeña introducción, miren que los pacientes que ya vienen con insuficiencia cardíaca manifiesta, el hecho de topar o de llegar a una primera hospitalización ya en unidades más avanzadas de insuficiencia cardíaca ya corresponde prácticamente a un 9.5 al 10% de mortalidad. Es un paciente que topa por primera vez. Y peor si el paciente va teniendo rehospitalizaciones. Si las rehospitalizaciones son muy cercanas, menos de los 60 días, quiere decir que el paciente no ha sido bien manejado y puede tener el 30-50% de probabilidad de morir. Al año el 20 al 30%, e inclusive a los 5 años 40-50%. Entonces, estos pacientes que llegan a las unidades terciarias de tratamiento de insuficiencia cardíaca muchas veces llegan con problemas muy graves porque no han sido tratados de una forma u otra. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Me gusta este esquema porque muchas veces pensamos que de pronto el diagnóstico inicial de la insuficiencia cardíaca se hace con una resonancia magnética o con un cateterismo. Pero es mentira, el diagnóstico básico de la insuficiencia cardíaca se hace con los 5 dedos de la mano, como está en el gráfico, ¿no? Una buena anamnesis, un buen examen físico, un electrocardiograma hace un diagnóstico bastante acercado, y eso es un grupo de herramientas diagnósticas que nosotros podemos tener en una unidad que no necesariamente tiene que ser muy avanzada, y vamos a hablar un poquito de estos de acá. La radiografía de tórax, que también nos sirve para hacer diagnósticos alternativos para el diagnóstico de otras causas de disnea, y en otros que yo he puesto entre paréntesis los PET natriuréticos y obviamente el ecocardiograma, que nos dan diagnósticos confirmatorios, pero en el caso de no tener estos, podemos hacer ciertas aproximaciones diagnósticas para que los pacientes lleguen a tener la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo primerito que yo tengo que hacer cuando tengo un paciente es saber reconocer los signos, y nos tenemos que ir inmediatamente a la clínica. Entonces, si nosotros no tenemos una noción básica de cuáles son los signos y los síntomas en la insuficiencia cardíaca, pues probablemente no vamos a saber. Y es importante este cuadro. Miren ustedes, tenemos signos que son primero más específicos y tenemos signos que son menos específicos. Yo aquí les he puesto dos que son súper específicos, que es el poder captar la ingurgitación yugular anormal. En algunos textos anteriores nos han enseñado que inclusive se podría medir la presión venosa central con más de 6 centímetros, haciéndole al paciente en un decúbito de 30 grados y medirle con unas 2 reglas. Sin embargo, sabemos que por semiología, cuando se pasan de los 2/3 del cuello, se considera una ingurgitación yugular patológica, como tenemos en este ejemplo, tomado desde el esternocleidomastoideo en la base hacia prácticamente la mandíbula, una paciente que tiene una verdadera ingurgitación yugular patológica, ¿no? Y otra forma de hacerlo es el reflujo hepatoyugular, que es importante que sepamos reconocer haciendo una compresión moderada en la zona del hígado, y vemos cómo esto va incrementando poco a poco hasta llegar más de los 2/3 del cuello. Impulso apical desplazado lateralmente más o menos en 2 dedos, y el tercer ruido, que es el ruido galopante, que es un ruido que aparece después del segundo ruido, más o menos en un son tum ta tum. Eso hablando de signos. Entonces, miren que con estos 4 signos que nosotros encontremos en los pacientes en la primera inspección física, nosotros podemos tener certeza que estos pacientes podrían tener insuficiencia cardíaca. Y los síntomas también son importantes, ¿no? Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, fatiga, todo lo que está relacionado, ortopnea, hasta recuperar, aquí la postinflamación, edema de miembros inferiores, son signos de los más específicos que podemos tener y los más típicos, ¿no? Ahora, existen otros signos menos típicos, y estos signos menos típicos se pueden encontrar en pacientes que tienen edad avanzada,
generalmente, o que tienen algunas patologías que están alternas también, como por ejemplo sibilancias, el paciente puede desmayarse y un signo nuevo, que, bueno, no tan nuevo, pero que se le comenzó a describir desde la penúltima guía de insuficiencia cardíaca, que es la vendopnea, que es un cansancio que incrementa cuando los pacientes se agachan, por ejemplo, a amarrarse los zapatos. Y, por ejemplo, el aumento del peso, soplos cardíacos, pulsos irregulares, taquipneo. Como ustedes pueden ver, existen una gran cantidad de signos. ¿Y cuál es el problema para hacer el diagnóstico inicial de insuficiencia cardíaca? Que muchos de estos signos y síntomas están compartidos con otras enfermedades también. Entonces, existen enfermedades pulmonares, existen enfermedades renales, enfermedades, por ejemplo, disminución de las proteínas, que pueden también simular enfermedades hepáticas que pueden simular. Y esto, a pesar de que son signos que pueden ser reconocidos, muchas veces nos han dado mucho problema para poder hacer el diagnóstico. Y este problema ha venido acarreándose por varios años. Entonces, dado a la gran cantidad de signos que están relacionados con insuficiencia cardíaca, entonces el siguiente paso que se hizo, y es algo que podemos utilizar en lugares primarios en los cuales nosotros no tenemos el acceso inclusive a un electrocardiograma, es hacer agrupaciones sintomológicas. Existen dos grupos importantes. Uno son los criterios de Framingham, que se dividen en criterios mayores, que ustedes tienen al lado izquierdo, con criterios como disnea paroxística nocturna, ortopnea, presión venosa yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido, cardiomegalia, congestión pulmonar, y criterios menores como edema periférico, tos, disnea, hepatomegalia y todos los que están nombrados ahí. Entonces, teniendo dos criterios mayores, o un mayor y dos menores, se hablaría de una insuficiencia cardíaca con diagnóstico clínico. Sí, ya vamos a hablar después de estos criterios, cuál es el problema de ellos, ¿no? Y el segundo, que es un poco más completo. En este caso, pues utilizamos, como ustedes pueden ver, historia, examen físico y radiografía de tórax, en el cual, por ejemplo, la disnea juega un papel muy importante. Los signos, en este caso, ya con presión venosa central, que como les dije, también se puede calcular con el reflujo hepatoyugular más aumentado de los 2/3, que representaría la presión venosa central incrementada a más de 6 centímetros, sería parte del diagnóstico. Y en la radiografía de tórax, sabemos que el edema alveolar tiene mayor puntaje, que hablamos prácticamente de un edema agudo del pulmón. Es algo que nosotros debemos saber hacer. Entonces, con estos criterios, la insuficiencia cardíaca definitiva, tendríamos un puntaje de 8 a 12 puntos, probable 5 a 7 e improbable menos de 5. ¿Cuál es el problema con los criterios de Boston y Framingham? Que tienen una sensibilidad y especificidad intermedia. Entonces, por eso es importante que de una u otra forma definamos en dónde estamos ubicados. Si ustedes se dan cuenta, estos tres criterios nos han servido para lugares básicos en donde nosotros de pronto no tenemos acceso a hacer péptidos natriuréticos y el ecocardiograma, que para nosotros son importantes. Sin embargo, todos estos pacientes que son agrupados dentro de criterios y están descompensados pueden tener un manejo inicial para que después de alguna forma se traten de hacer estos otros dos exámenes, porque nos van a ayudar a clasificar la insuficiencia cardíaca y a dar el tratamiento del mismo. Vamos con el próximo. Un segundito, por favor. Listo. Ahora, otra cosa que es importante y tengamos en nuestra mente es clasificar si el paciente se encuentra en una insuficiencia cardíaca aguda o es un paciente que se encuentra compensado y viene al consultorio. Entonces, pese que probablemente en una unidad inicial no tengamos las herramientas importantes, sí clínicamente podemos reconocer ciertas cosas que nos ayudarían a hacer un diagnóstico y un tratamiento inmediato. Y es por eso que aquellos que se encuentren en unidades básicas deben tener muy claros los centros en los cuales pueden hacer transferencias inmediatas en algunos pacientes. Entonces, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas. La primera fase tiene que ser, que está en el rojo, no se lee muy bien, dice tras el primer contacto médico, y ahí es los tiempos que hablábamos. Tiene que ser un diagnóstico inmediato. Yo debo saber perfectamente cómo reconocer un shock cardiogénico. Todos sabemos que va relacionado con las etiologías cardíacas, presión baja y aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, la segunda pregunta que yo hago es si el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Y ahí yo evalúo si es que tiene insuficiencia o problema circulatorio, mecánico, ventilatorio. Entonces, obviamente esto está diseñado para un hospital de alto nivel en donde puedes dar asistencia ventilatoria, puedes hacer intubaciones, pero sin embargo es importante que nosotros sepamos reconocer para saber cuáles de estos pacientes son de gravedad y estos pacientes requerirían de una u otra forma salir.
Entonces, en la fase intermedia es un paciente que tiene clínica de insuficiencia cardíaca, pero que no ha tenido shock cardiogénico, y ahí nosotros tenemos que preguntarnos estas tres cosas, ¿no? Si el paciente tiene síndrome coronario agudo, tiene una emergencia hipertensiva, arritmia, alguna causa mecánica que se le puede hacer con una auscultación, por ejemplo, de algún soplo agudo, clínica de embolia pulmonar. Entonces, si este es el caso, pues nosotros hacemos la estabilización de cada uno, se llama CHAMP, para que no se olviden. Pero si el paciente no ha pasado por ninguno de estos síntomas, sabemos que es un paciente que tiene un manejo hospitalario no agudo. Entonces, como ustedes pueden ver, la mecánica del diagnóstico no es tan complicada si nosotros sabemos reconocer bien los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y los signos de gravedad. Pero el diagnóstico crónico de la insuficiencia cardíaca crónica, que se lo hace en una unidad normalmente, actualmente, esto de la guía europea, no sabemos si vaya a cambiar ahora, es con esto y es muy sencillo de utilizar. Entonces, el paciente viene con algún síntoma y ustedes miren, aquí tenemos signos de historia clínica y exploración física y electro. No necesitamos nada más. Basta que exista uno de estos, ¿no? Historia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, fármacos de cardiotoxicidad, uso de diuréticos, ortopnea, disnea paroxística o signos físicos, estertores, edema, soplo, ingurgitación, latido apical. Y en este caso, el electrocardiograma que tenga cualquier anomalía, basta que exista uno de estos. Yo tengo que confirmar el diagnóstico con péptidos natriuréticos. Si yo no tengo péptidos natriuréticos, yo puedo utilizar la agrupación sindromológica y hacer un tratamiento clínico hasta accederlos, ¿no? Que como digo, los péptidos natriuréticos son muy importantes en cualquiera de los dos casos y recordarles que los péptidos natriuréticos tienen un valor predictivo negativo demasiado elevado. ¿Qué significa? Que si están bajos los valores, menos de 125 BNP 25 en la consulta, o 300 o 400, vamos a ver los cortes, porque eso también depende de la edad, menores a esto tienen un valor predictivo negativo mayor a 95%, entonces prácticamente se trata de una insuficiencia cardíaca improbable. Pero ustedes también a nivel primario pueden hacer estas preguntas y pueden hacer un electrocardiograma a un paciente, y si no tiene ninguno de estos signos, también no se trata de una insuficiencia cardíaca y habría que buscarle otros. Con péptidos presentes, o si es que no tengo péptidos, yo tengo que hacer un ecocardiograma que confirma el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y clasifica la insuficiencia cardíaca. Esto es importante para el manejo ulterior que nosotros iremos haciendo de la insuficiencia cardíaca en el consultorio. Ahora, cuando yo estoy frente a un paciente, yo debo ser muy ordenado porque la insuficiencia cardíaca generalmente está acompañada de varias comorbilidades y tengo que ser muy ordenado en el momento que pido los exámenes para no hacer una batería de exámenes innecesarios. Entonces, debo pensar en exámenes pedidos, confirmatorios. ¿Qué significa esto? Péptidos natriuréticos, ecocardiograma, electrocardiograma, que me van a ayudar a descartar y confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pronósticos, ¿no? Esto me ayuda para veces que de pronto el paciente va a tener un mal recorrido. Los péptidos natriuréticos también son pronósticos. Pero, por ejemplo, en este caso, un paciente que tiene al final un edema agudo del pulmón no va a tener un manejo tan bueno. De pronto tiene, los pronósticos también vienen con los otros exámenes aledaños que pueden estar o que tenemos que reparar en los pacientes. Entonces, debemos pedir siempre una función renal, glucosa, una biometría, electrolitos y en muchos de los casos de esquemas de hierro para poder compensar la capacidad funcional de los pacientes, ¿no? Y desencadenantes también, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un paciente que viene con una neumonía, tenemos que pedir una tomografía o una radiografía de tórax, una tomografía, etcétera, dependiendo del lugar en el cual nosotros nos encontremos. Entonces, es importante que si nosotros estamos en una unidad primaria, tratemos de utilizar la clínica y los exámenes de laboratorio que estén a mano para poder dar un pronóstico en el contexto de toda la insuficiencia cardíaca y dar el tratamiento como se debe. Voy a hablar de algunos exámenes importantes que nosotros podríamos pedir también a los pacientes de un manejo inicial. El hierro es muy importante. Ahora se ha visto, según el estudio Confirm y Affirm, que el déficit de hierro también empeora la capacidad funcional y disminuye la mortalidad de los pacientes. Y este es un examen que no necesariamente tiene que estar atribuido para el manejo de insuficiencia cardíaca solo por hematólogos. Sabemos que el hierro está bajo y eso disminuye el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, no necesariamente teniendo o no teniendo anemia.
Obviamente, si estos exámenes están en sus unidades, los podemos hacer, pero por lo menos ya vamos con la mente pensando. Aquel que tiene déficit de hierro verdadero, o sea, por ejemplo, cuando tenemos una ferritina menor de 100, tenemos una tasa de saturación transferrina menor de 20, o tenemos una transferina aumentada y un hierro disminuido, entonces un paciente que tiene déficit de hierro verdadero, y podríamos darle hierro intravenoso, que es lo más importante porque el hierro oral no se absorbe, e inclusive nosotros hemos visto una mejora de la capacidad funcional en pacientes que tienen también déficit de hierro funcional. Aquí un ejemplo de lo que nosotros podemos pedir como comorbilidades para mejorar la calidad de vida de los pacientes de insuficiencia cardíaca. Ahora, esta es una discusión bastante grande sobre los péptidos natriuréticos y por eso es que no se le ha dado un valor predictivo positivo muchas veces para una confirmación si nosotros tenemos criterios, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver los cortes que habíamos hablado hace un momento, y esto es en urgencias. Vean el péptido natriurético menor de 300 y menor de 125. O el BNP menor de 100 y menor de 35. Pero como ustedes pueden ver, los cortes son muy grandes a partir de los cortes de edad, y a partir de los 50 años ya comienzan a variar, y miren los pacientes, por ejemplo, que tienen más de 75 años, tienen cortes de péptidos natriuréticos bastante elevados, como en 1800, ¿no? Entonces, y eso lo que nos da es una elevada probabilidad de insuficiencia cardíaca, pero no es un examen netamente confirmatorio, es un examen descartable. Entonces, si es que yo no tengo ecocardiograma y tengo péptidos muy elevados dependiendo de los cortes de edad, necesariamente debería confirmar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con el ecocardiograma, pero aquí lo que nos sirve son los cortes ambulatorios y de urgencias para valores predictivos negativos. Y esto es un examen muy antiguo, muy utilizado. ¿Qué es lo que les quiero decir con el electrocardiograma? Que tiene un altísimo valor predictivo negativo también. ¿Qué significa? Que los pacientes con insuficiencia cardíaca muy rara vez van a tener un electrocardiograma normal. Entonces, si no tenemos la sospecha, por ejemplo, los pacientes que tienen altos puntajes de score de Framingham, de score de Boston, y tengo un electrocardiograma con cualquier anormalidad en la repolarización, o como en este caso un bloqueo de la rama izquierda, o tenemos alguna alteración en la onda T, ese paciente tiene necesariamente insuficiencia cardíaca. Es raro que un paciente con insuficiencia cardíaca presente un electrocardiograma normal, y eso nos sirve como una herramienta diagnóstica también en las unidades primarias de atención. Otro punto que es importante en la insuficiencia cardíaca es la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Entonces, debe ser clasificada. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros debemos hacer pronósticos. Solo para recordarles brevemente, el estadio A es un paciente que tiene factores de riesgo, el B es una disfunción del músculo, es una alteración estructural sin síntomas, el C es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca manifiesta con síntomas, y el estadio D, que es donde no queremos llegar, es una insuficiencia cardíaca refractaria. Y entonces, otra clasificación también importante es según la fracción de eyección, cuando ya tengamos el ecocardiograma, que tenemos una fracción de eyección preservada más del 50%, menos del 40% es una fracción disfunción sistólica, y la fracción media, que ahora se llama levemente disminuida por las últimas guías, nos van a dar un tratamiento diferenciado en cada paciente. Entonces, un paciente tuvo clínica de insuficiencia cardíaca y nosotros ya hacemos el ecocardiograma, sabemos que dependiendo de la fracción de eyección vamos a darle el tratamiento que sea necesario a este paciente. Pero sin embargo, y esto es importantísimo en las unidades o en el manejo inicial de la insuficiencia cardíaca, es el tratamiento de los estadios A y B. ¿Por qué razón? Porque en estos estadios se encuentran el evitar de una forma fácil, de una forma precoz y muy efectiva la insuficiencia cardíaca. Entonces, recordemos que en el estadio D son los pacientes que tienen alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tratamiento de hipertensión, lípidos de una forma correcta, de otras enfermedades, tratar el tabaquismo, tratar prevención, dar los medicamentos adecuados, estatinas. ¿Por qué esto? ¿Qué significa eso? Que nosotros, cuando nos enfrentemos a cualquier enfermedad de prevención o de tratamiento cardiovascular, debemos ya pensar que se trata de una insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca es la fase final o el estadio final de estas enfermedades. Entonces, la proyección del tratamiento tiene que ser pensando que este paciente ya presenta insuficiencia cardíaca y tenemos que prevenir. Y en el caso de un estadio B, pues, lo que recomiendan las guías hasta el momento son medicamentos que incrementan la fracción de eyección, como en este caso los IECA, los ARA2 y los beta bloqueadores en el caso que los pacientes tengan esta cuestión. Y bueno, existen terapias un poquito más
avanzados, cuando tienen fracciones muy bajas, como los cardiorrespiradores, los CDIs implantables, las cirugías de revascularización, tratamiento de válvulas, tratamiento del infarto también. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros mientras más precoz hagamos, mientras más correcto hagamos este tratamiento, estamos bajando la incidencia de los tratamientos de los otros. Ahora, si el paciente llega con una presentación aguda y es en cualquier unidad, esto no es válido solo para el hospital. Tenemos que hacer una estratificación, y esto, por ejemplo, con la clasificación de Forrester. Entonces, después de haber visto la clínica, también tengo que ver si el paciente está frío, seco, frío, húmedo, caliente, seco, caliente, húmedo. ¿Qué significa? Tengo que ver las extremidades y tengo que ver algunos signos de congestión. ¿Cuáles son signos de hipoperfusión? Que esos son los signos que de pronto a veces dejamos pasar por alto. Yo les di varios signos de congestión en los signos y síntomas. Pero muchas veces nos olvidamos de palpar, por ejemplo, la temperatura de las extremidades. El paciente puede estar oligúrico, puede tener un pulso filiforme, por ejemplo, puede tener confusión mental. Entonces, miren que estos signos son un poquito difusos, ¿no? Y entonces, eso nos va a ayudar para que nosotros hagamos un enfoque inicial y podamos dar un tratamiento agudo. Y la clasificación por hipertensión. Entonces, la gran mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen presiones mayores de 90-60. Entonces, eso nos ayuda a que no sea un manejo tan complicado. Miren que solo el 5 al 8% son hipotensos en la estratificación aguda. Entonces, podemos dar una compensación inicial a los pacientes. Y claro, los objetivos es que llegasen a una unidad básica hospitalaria, porque el paciente ya llegó a tener criterios de hospitalización, pacientes que están muy congestivos, que tienen baja saturación de oxígeno, que tienen una disnea al reposo, son criterios de hospitalización, pues debemos ser muy enfáticos y concisos en el tratamiento. ¿Cuáles son estos? Fundición de edemas, mejora de la capacidad funcional, comorbilidades y inicio de medicamentos que mejoran la sobrevida, que deben ser hechos a las 24 horas. Yo les traje un esquema de tratamiento de la diuresis que puede ser utilizado a nivel primario también, porque solo tenemos que utilizar furosemida, y tengo que recordarles que la furosemida no se absorbe en pacientes congestivos, porque tenemos edema interasa, entonces necesariamente deben ser tratados de forma intravenosa, si no el paciente no va a tener respuesta. Entonces, si el paciente no tiene utilización de diuréticos, debemos utilizar una dosis de 20 a 40 miligramos IV. Si es que el paciente ya utiliza diuréticos 2.5 veces la dosis, y esto es algo nuevo, las soluciones hipertónicas leves, que es una composición de cloruro de sodio al 100%, al 0.9% 100 ml, y se coloca una dosis inicial parecida a la dosis que nosotros calculamos con la furosemida anterior. Entonces puede ser 60, 80, 120, eso es muy variable. ¿Cuál es la ventaja de las soluciones hipertónicas? Que producen una diuresis extravascular, y entonces el paciente no va a perder volumen intravascular, salen mucho más fácil los edemas y no va a producir disfunciones renales. Si el paciente no mejora a las 2 o 6 horas, entonces yo puedo aumentar la dosis del doble. Si no mejora, mantenemos las dosis cada 12 horas. Este manejo es muy diferente en las unidades hospitalarias más avanzadas, en las cuales utilizamos el sodio urinario. Como este es un tema inicial, entonces les he dado más o menos cómo funciona. Si persiste la congestión, podemos duplicar hasta 400 miligramos, podemos dar tiacídicos, antagonistas de la aldosterona, grandes sueros hipertónicos de ultrafiltración, que estos generalmente, miren, 24 horas un paciente ya podría ser transferido a ese momento, ¿no? Aquí un cuadro rápido de cómo se hacen unas soluciones hipertónicas dependiendo de la cantidad de niveles de sodio en sangre, 125, 26, 35, hasta 145, dependiendo de esto. Aquí tenemos las diluciones que podemos hacerlas en infusión continuas o en bolo. Ninguna de las dos han tenido superioridad o inferioridad con respecto de la una de la otra. Y hablando del manejo de la insuficiencia cardíaca crónica, entonces tenemos que mejorar los síntomas y tratar de buscar medicamentos que mejoren la ultraestructura del tratamiento. Actualmente, como manejos iniciales y que no necesariamente tienen que ser hechos por médicos especialistas en insuficiencia cardíaca, es un manejo plano, que es lo que nos dicen las guías ahora, utilizando IECA o inhibidores de la neprilicina en una primera instancia, beta bloqueadores, los antagonistas mineralocorticoides y ahora pues los ISGLT2. Otras formas de hacerlos en esquema, por ejemplo, son secuencias de tratamiento de inducción de las titulaciones. Podemos comenzar, por ejemplo, como lo propuso McMurray, con beta bloqueadores más ISGLT2, y si el paciente no hipotensó, seguimos con sacubitril/valsartán, antagonistas de mineralocorticoides. Y sin embargo, hay publicaciones en las cuales nosotros
podemos ver esquemas un poquito más completos, como por ejemplo este, en el cual nosotros podemos tomar en cuenta si el paciente tiene disfunción renal, fibrilación auricular, si tiene hipo, normo, hipertensión, y si el paciente tiene bradicardia, normocardia o presencia de frecuencia cardíaca. Y miren ustedes cómo, dependiendo de cada uno, yo comienzo a elegir los diferentes esquemas de titulación. Entonces, estos simplemente son ejemplos de titulaciones que se han puesto actualmente, en los cuales de una u otra forma tratamos de llegar a lo que nos habíamos mostrado en las diapositivas anteriores, en las cuales debemos llegar a los 4 medicamentos que generan eso. Pero para eso es importante que nosotros hagamos titulaciones de los pacientes. Como ustedes pueden ver aquí 3 ejemplos, comenzando con dosis mínimas, dependiendo de la disfunción renal o no disfunción renal, vamos aumentando de 2 a 4 semanas hasta llegar a las dosis tope de cada uno de los medicamentos que han sido probados según los estudios de cada uno de los grupos farmacéuticos. Y también esto es muy importante con respecto a la atención primaria, saber cuándo debemos referir a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí hay un acrónimo que en inglés se llama I need help. Entonces, ¿en qué caso referimos? Por ejemplo, pacientes que están botando inotrópicos intravenosos, aquellos que tienen clase funcional 3 y 4 persistente o elevación persistente de péptidos, disfunción de órgano, órgano diana grave, fracciones de eyecciones menor de 35, si tienen shocks de desfibrilaciones, si ya tienen más de una hospitalización, si es que sigue dematizado, lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? A pesar de utilizar los diuréticos escalados, o sea, que comienza a utilizar diuréticos escalados, sigue dematizado. Yo les decía esquema que utilizamos en el hospital, pero ya podríamos transferirlos. Pacientes hipotensos, no se metan a tratar a estos pacientes, pues son muy complicados. Y aquellos pacientes que no han tenido no han podido soportar los medicamentos de una forma normal, digamos así, en el momento que estamos haciendo la titulación. Se nos aumentó la creatinina, bajó la hipotensión, entonces en ese caso, pues, tienen que referirnos a nosotros que somos especialistas en insuficiencia cardíaca. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que hacer como manejo inicial de insuficiencia cardíaca? Hacer un diagnóstico precoz, que no necesariamente requiere de una alta tecnología, más sí de una buena clínica, ¿no? El mejor tratamiento de la insuficiencia cardíaca es la prevención y el tratamiento de los estadios tempranos, ¿no? El diagnóstico debe ser ordenado y global. No podemos matarnos, no podemos asustarnos cuando no tenemos un diagnóstico, pero es importante hacerlo. Nosotros tenemos la certeza como médicos especialistas en insuficiencia cardíaca que hay muchos subdiagnósticos de insuficiencia cardíaca que no ha llegado a nuestras unidades. Podemos iniciar con tratamientos en casos confirmados no complicados, y si es que estos pacientes que hemos tratado, comenzamos a titular, tienen las dificultades que habíamos mostrado en la diapositiva anterior, en este caso, pues, podríamos referir a un especialista cuando el caso es de difícil manejo. Y eso es todo lo que les he pedido por ahora. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, doctor Bolívar. Vamos a pasar a la siguiente charla. Les quería decir que son bienvenidas preguntas, todas inquietudes, todas acotaciones que tengan. Al final de la charla de la doctora Jenny vamos a tener un espacio para poder hacer una especie de mesa redonda en la cual los expertos nos van a responder toda duda que podamos tener. Entonces, por favor, bienvenidas todas sus preguntas. Al final las responderemos. Quiero ahora presentar a la doctora Jenny Ortiz, médico por la Universidad Central, especialista en cardiología por el Hospital Carlos Andrade Marín, pasantía en rehabilitación cardíaca en la Fundación Chayo, cardióloga del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, encargada del área de rehabilitación cardíaca del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, actualmente médico activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología en el Núcleo Pichincha. La doctora nos va a hablar sobre un tema de su dominio, que es la rehabilitación cardíaca. Bienvenida, doctora. Un gusto, le escuchamos. Muchas gracias. Antes que nada, gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la invitación y a ustedes por escucharme. El tema de hoy es rehabilitación cardíaca en prevención primaria. Queremos hablar sobre la rehabilitación cardíaca en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Como todos sabemos, los factores de riesgo cardiovascular como la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, producen un estrés oxidativo y una disfunción endotelial
que a través de mediadores como la disminución del óxido nítrico, mediadores locales, la angiotensina 2, producen trombosis, inflamación, vasoconstricción, remodelamiento vascular, ruptura de la placa y eventos isquémicos. Cómo el ejercicio es una herramienta en la prevención y el tratamiento de la hipertensión arterial. Vamos a nombrar uno por uno los factores de riesgo mayores en su influencia el ejercicio sobre su control. Aquí tenemos el estudio Mr. Fit que valoró la mortalidad de los pacientes en relación a los niveles de presión arterial sistólica en una muestra de más de 10.000 pacientes y encontró que a medida que aumentaba la hipertensión arterial sistólica, aumentaba la mortalidad con un punto de corte en 118 milímetros. Sin embargo, observemos que aún en valores normales, la hipertensión arterial sistólica a medida que aumenta la mortalidad. Este estudio se hizo en la Universidad de Malmö, en Suecia. Estudiaron 642 pacientes seguidos durante 25 años. En el grupo de hipertensos se encontró una reducción de mortalidad total y cardiovascular de 57 y 67% en relación a los pacientes sedentarios, más o menos un 10%. Podríamos pensar que es poco. El estudio de Intersal nos dice que por cada reducción de 2 milímetros de la presión arterial sistólica podría reducir 4% la mortalidad por enfermedad coronaria y 6% por stroke. Entonces consideramos que es esta reducción muy importante. Acá tenemos un metaanálisis que se hizo con 72 estudios, 105 grupos de estudio y casi 4.000 pacientes, en la que se observó cómo el ejercicio reducía la presión arterial y principalmente en hipertensos la reducción era mayor aún, a través de la disminución de las resistencias vasculares periféricas, la norepinefrina y la actividad de la renina plasmática. Pero ¿en qué indicaciones tiene el ejercicio para producir estos efectos? Los mayores beneficios se obtienen en el cambio de una vida sedentaria a una vida activa. El ejercicio de moderada intensidad promueve el descenso de la presión arterial con menos riesgo. Y se ha observado que el entrenamiento intervalado es una excelente opción que se asocia a la prevención de sarcopenia y mejora la aptitud. El entrenamiento intervalado se entiende como un entrenamiento que une el ejercicio aeróbico con el ejercicio de pesas y mejora la sarcopenia, o sea, la composición del músculo del cuerpo y mejora la aptitud. ¿Qué pasa con el ejercicio y diabetes? Quizá el mayor beneficio del ejercicio es con la diabetes tipo 2. Hay una mejoría en la regulación glicémica que persiste horas o días. Es tan así esto que he tenido pacientes que son diabéticos y han reducido las dosis de hipoglicemiantes o inclusive de insulina o han pasado de insulina a hipoglicemiantes orales debido a que hacen hipoglicemia con el ejercicio por el mejor control de la glicemia y han mejorado su condición. Este beneficio resulta del incremento de la sensibilidad a la insulina a nivel muscular, a los receptores de insulina a nivel muscular, no aumento de la insulina. Este estudio vio la capacidad al ejercicio en relación a y la composición corporal como un predictor de mortalidad en pacientes diabéticos. Blair en el Instituto Cooper estudió 2.196 hombres con diabetes, evaluados con prueba de esfuerzo inicial, seguidos 25 años y prueba de esfuerzo al final. Y encontró una fuerte relación inversa entre el nivel de la capacidad física y la mortalidad de los hombres diabéticos, independiente del índice de masa corporal.
O sea, la capacidad física es inversamente proporcional a la mortalidad en los pacientes diabéticos al margen de que bajen o no de peso. La mejoría del control glucémico con ejercicio en diabetes tipo 2 tiene que ver más con el efecto acumulativo del ejercicio que con el nivel de entrenamiento alcanzado. Entre más ejercicio hagan, hay un mejor control glucémico. Este estudio es muy interesante. Se hizo en pacientes, en 3.234 sujetos con prediabetes, con curva de glicemia alterada, en estado de obesidad con índices de masa mayor de 33, se los siguió a 2.8 años y se los sometió a un grupo a ejercicio con 150 minutos semanales y dieta versus otro grupo tratado con metformina y se encontró que hay una reducción de la presentación de la diabetes del 58% en los que entrenaron y hicieron dieta versus 31% en el grupo de metformina. ¿Qué pasa con los lípidos y el ejercicio? El estudio Mr. Fit, que como dijimos, mide mortalidad en relación al nivel de colesterol total, nos demostró que a medida que aumenta el colesterol total, aumenta la mortalidad con un punto de corte en 180. ¿Qué pasa con los otros componentes del colesterol? Una disminución del 1% de la LDL disminuye 1% el riesgo cardiovascular. Un aumento del 1% de la HDL reduce 3% el riesgo cardiovascular. Así, este metaanálisis que agrupó 52 trabajos con 4.700 pacientes a los que se los sometió a ejercicio por 12 semanas, encontró que disminuía el colesterol total un 6%, disminuía la LDL un 5%, disminuían los triglicéridos un 3% y aumentaba la HDL 4.6%. Podríamos creer que esto es un valor pequeño, pero solo observando la HDL, de acuerdo a la diapositiva anterior, podemos ver que disminuye el riesgo en un 12% con este 4.6% de HDL. El ejercicio en relación a la obesidad y composición corporal, más allá de la pérdida de peso. Sabemos que el ejercicio en relación a la obesidad produce un descenso del peso corporal, una reducción del porcentaje de masa grasa, un aumento o mantenimiento de la masa magra. Los individuos obesos que realizan actividad física tienen una morbimortalidad 30% menor que sus pares sedentarios, independiente de la pérdida de peso. Este estudio se hizo, fue un estudio randomizado de 12 semanas en los que se dividieron pacientes con sobrepesos en 3 grupos de tratamiento. Pacientes solo con dieta, pacientes con dieta y ejercicio aeróbico y pacientes con sobrepeso, dieta, aeróbico y ejercicio de fuerza. Y se observó en cuanto a la pérdida de peso que en todos los grupos, el grupo de dieta aeróbicos y fuerza, había una disminución o pérdida de peso corporal que no tenía diferencia significativa y que era un poco más marcado en el grupo de dieta y aeróbicos. Ya cuando se observó el porcentaje de masa grasa, se observó que el grupo de dieta, aeróbicos y fuerza era el que más perdía masa grasa. En Finlandia, en una provincia llamada Nord-Kareli, había una alta incidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Las autoridades decidieron hacer una campaña a nivel estatal para disminuir esta gran incidencia de aterosclerosis en todas sus manifestaciones. Entonces, hicieron campaña para dejar el tabaco, hicieron campaña para mejorar la nutrición, competencias con premios estatales para mejorar la actividad física.
y encontraron una baja tremenda de las manifestaciones de enfermedad aterosclerótica. Tanto fue el éxito que lo aplicaron en toda Finlandia, y Finlandia tiene tasas muy bajas de enfermedad aterosclerótica. ¿Qué pasa? Hemos visto hasta aquí qué pasa con el ejercicio y los factores de riesgo. Ahora vamos a ver qué pasa con el ejercicio, la rehabilitación cardíaca y la disfunción endotelial. El doctor Monroy en Argentina quiso ver si la rehabilitación cardiovascular tiene propiedades antiinflamatorias. Y entonces dividió a un grupo de 65 pacientes en 3 grupos: un grupo que no hacía ejercicio, un grupo que hacía ejercicio por indicación en casa sin supervisión, y un grupo que hacía ejercicio en el programa de rehabilitación cardíaca, y les midió la PCR a los 3 grupos. Y encontró este grupo que no hacía ejercicio, fue su grupo control, y encontró que en los grupos que hacían ejercicio había un descenso de la PCR, y era más marcado y muy importante en el grupo de rehabilitación cardíaca. Y concluyó que el grupo de rehabilitación cardíaca que hace un ejercicio supervisado tiene una PCR más baja, y esto le da un estado inflamatorio atenuado. Vemos que hay una influencia en la disfunción endotelial, pero también hay una influencia de la rehabilitación cardiovascular en la disfunción de la APC o células precursoras endoteliales. Estas células precursoras endoteliales son células que cuando el endotelio se lesiona van al torrente de circulación y arreglan el endotelio. Estas células son producidas por la médula ósea y hacen este tratamiento del endotelio a través de angiogénesis, arteriogénesis y vasculogénesis. Estas APC o células precursoras endoteliales son estimuladas su producción por muchas causas, entre ellas el ejercicio físico. Entonces vemos aquí que Ulrich Laus hizo un estudio en el que trabajó con pacientes y con ratas, en las que los sometió a ejercicio físico por 28 días, tipo aeróbicos a las personas, con 60 y 80 de su capacidad máxima. Eran pacientes coronarios estables, y midió las APC antes del entrenamiento y a los 28 días, y observó un aumento de estas células de las APC con el entrenamiento. En Alemania, Reumann, con el estudio anterior, quiso saber si estas células también aumentaban solamente con una prueba de esfuerzo, lo que significaba hacer ejercicio en una prueba de esfuerzo. Entonces, escogió pacientes con enfermedad coronaria estable, con prueba de esfuerzo negativa para isquemia, y quiso medir estas células y las células angiogénicas circulantes que también intervienen en esta reparación. Les hizo una prueba de esfuerzo antes y después, y midió estas células le hizo una prueba de esfuerzo y midió las células antes y después de la prueba de esfuerzo, y observó que las APC aumentaban de 66 a 236 solo con la prueba de esfuerzo, y las células angiogénicas circulantes de 8.754 a 20.759 después de la prueba de esfuerzo. También se observó que en este trabajo de 519 pacientes con enfermedad coronaria seguidos a 12 meses, el aumento de las APC era proporcional a la sobrevida, tanto en mortalidad cardiovascular, así como era inversamente proporcional a los eventos cardiovasculares mayores. ¿Qué pasa con la rehabilitación cardíaca y el envejecimiento celular? Nosotros vemos que la rehabilitación cardíaca
tiene su efecto sobre la fisiopatología coronaria, como hemos visto, en la disfunción endotelial, en la disfunción de las células propulsoras de las APC y también en el envejecimiento endotelial. Nosotros sabemos que en los cromosomas hay el ejercicio físico a través de la rehabilitación cardíaca tiene un efecto en la senescencia celular o en el envejecimiento celular, ¿sí? Entonces, estos cromosomas tienen unos telómeros que cuando envejecemos se van acortando a medida que envejecemos. El ejercicio físico en la rehabilitación cardíaca, al aumentar el óxido nítrico, aumenta la telomerasa antisenescente o antienvejecimiento y disminuye las proteínas proapoptósicas. Eso demora la replicación celular, preserva la longitud de los telómeros, previene la malfunción celular y demora el acortamiento crítico o apoptosis. Nosotros en este estudio vemos que se hizo por La Roca en la Universidad de Colorado y observamos que él tomó 4 tipos de pacientes. Pacientes jóvenes entre 18 y 32 años, sedentarios un grupo y el otro jóvenes que eran deportistas. Y encontró otro grupo de pacientes entre los 55 y 72 años, un grupo de adultos sedentarios y de adultos deportistas. Y midió el tamaño de los telómeros. ¿Y qué encontró? Que los pacientes jóvenes tenían una longitud de telómeros similares, que los pacientes adultos que hacían ejercicios, que eran deportistas, el tamaño de sus telómeros era similar a los jóvenes sin diferencia significativa, a diferencia de los pacientes adultos sedentarios que sí tenían telómeros más cortos. Por lo tanto, un proceso de envejecimiento mayor. Cuando midieron la longitud de los telómeros en relación a la capacidad máxima de estos pacientes, encontraron que a mayor capacidad aeróbica, a mayor capacidad física, mayor longitud de los telómeros. Era directamente proporcional, lo que quiere decir que nuestra capacidad física nos está hablando de un menor envejecimiento en relación a las personas sedentarias que tienen mala capacidad física. Este otro estudio que se hizo en Alemania por Werner también quiso medir la actividad de la telomerasa, que es anti-envejecimiento o antisenescente. Y también dividió a los pacientes en pacientes jóvenes, sedentarios y jóvenes atletas, pacientes mayores sedentarios y mayores atletas, y observó que la telomerasa sí era menor, aún siendo jóvenes, ya era menor en los jóvenes y en los pacientes adultos sedentarios, jóvenes sedentarios y adultos sedentarios, y que mantenía más o menos un nivel alto en relación a los adultos atletas. Y al igual que el anterior estudio, también concluyó que la longitud de los telómetros se mantenía en los jóvenes, sean sedentarios o no, sin diferencia significativa con los adultos atletas y con gran diferencia en relación a los adultos sedentarios. Este estudio fue realizado en Maryland y nos relacionaba la actividad física con la longitud de los telómeros y la actividad de telomerasa. La pregunta que se hizo este estudio fue: ¿qué intensidad de ejercicio es adecuada para que los telómeros sean más largos y la telomerasa tenga mayor actividad? Que en resumidas cuentas quiere decir que nosotros envejecemos menos.
Y ellos sometieron a los pacientes a diferentes grados de actividad para saber cuántas kilocalorías deberían gastar por semana para envejecer menos, que sería la traducción, ¿no? Y encontraron que entre los 991 y 3.540 kilocalorías por semana era el grupo que mejor resultado tenían en cuanto a la longitud de los telómeros y la actividad de la telomerasa anti-envejecimiento, con un promedio de 2.000 calorías por semana, para obtener los mejores resultados que quisieran decir que nosotros envejecemos a menor ritmo. Es así como vemos que el ejercicio que acompaña la rehabilitación cardíaca no solamente está relacionado, que ya es una relación bastante importante con los factores de riesgo cardiovascular que producen la enfermedad subclínica y después la enfermedad clínica, sino que también está relacionado con ciertos fenómenos que están involucrados para producir esta enfermedad, como son la disfunción endotelial, la disfunción de las APC y el envejecimiento endotelial, que tiene diferentes manifestaciones clínicas, como puede ser el stroke, la arteriopatía periférica, la cardiopatía isquémica, la muerte súbita y, como había dicho el doctor, la insuficiencia cardíaca, y que el ejercicio en la rehabilitación cardíaca y todo lo que implica la rehabilitación cardíaca ayuda a controlar. Así, el programa de rehabilitación cardíaca es un grupo multidisciplinario, no solamente es una persona que funciona como los cardiólogos, la fisioterapista, enfermera, de acuerdo al número de pacientes, con apoyo de nutricionista, psicólogo y trabajador social, que tiene como herramienta su plan de educación sanitaria, muy importante, un ejercicio físico personalizado que se logra haciendo una ergometría limitada por síntomas para saber el estado físico del paciente y programar el ejercicio, y un sistema de control cardiológico. Son 3 herramientas indispensables para que se llame un programa de rehabilitación cardíaca, que tiene en la educación sanitaria una alimentación saludable, un ejercicio físico diario y sus condiciones para que sea adecuado, el abandono del hábito tabáquico, el manejo de la personalidad y estrés, y la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico y al control médico. Está indicada la rehabilitación cardíaca en la cardiopatía isquémica, el infarto, la angina estable, el bypass coronario, la angioplastía, postintervencionismo, angioplastía y stent, el TAVI, la endoprótesis o stent aórtico y el cierre percutáneo de defectos congénitos. Está también en cirugía cardíaca, en los reemplazos valvulares, puentes coronarios, cardiopatías congénitas en adultos, trasplante cardíaco, en lista de espera de cirugía y prótesis vasculares aórticas. Y también está indicado en prevención primaria con 2 o más factores de riesgo cardiovasculares mayores. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, hay algunas preguntas. Me gustaría ver si es que podemos direccionarlas a cada uno de nuestros expositores. En este sentido, pues voy a abrir un poco el diálogo. Haré la pregunta y pues luego podremos abrir un poco de discusión si es que hubiese necesidad. La primera pregunta es sobre el péptido natriurético. Doctor Bolívar, ¿el péptido natriurético varía según el grado de insuficiencia renal? Gracias por la pregunta, Diego. Y sí, no solo por la insuficiencia renal, varía también por la fibrilación auricular, problemas de enfermedad cerebral. No sé, creo que se cortó un poco ahí la señal del doctor. Bueno, vamos a dejar veremos esta pregunta y... Ya, ¿me escucha mejor? Doctor Bolívar, se nos fue su señal. Ya. ¿Podría repetirnos, por favor? ¿Me escuchan mejor ahí?
ahí está bastante mejor. Entonces, hablaba que no solo la disfunción renal incrementa los valores de los péptidos natriuréticos, la misma fibrilación auricular, que es bastante prevalente, los incrementa, problemas de enfermedad cerebrovascular los incrementa, la edad, como vimos en el cuadro que les había mencionado. Es por eso que el péptido natriurético tiene un valor predictivo más negativo que positivo. Entonces ayuda a descartar la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Y en este sentido, yo creo, y con esta pandemia que estamos viviendo, yo no sé cómo es la percepción de ustedes, pero lo que yo he visto muy frecuentemente es que en la sala de emergencia nos hemos acostumbrado a que llegue un paciente con sintomatología respiratoria o de bajo gasto y de pronto se pide una batería de exámenes, entre los cuales de cajón se les pone los que son marcadores predictores de mayor riesgo en coronavirus, por ejemplo, las ferritinas, las transferrinas, las interleucinas, y de pronto en algún momento de la pandemia se empezó a ingresar también marcadores cardiovasculares como troponinas en todo mundo, péptido natriurético en todo mundo, y ni bien se ve que supera el punto de corte, presenta el 99, ya se llama al cardiólogo y ya se le dice, mira, aquí hay un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Es una buena práctica? ¿Estamos cayendo en este concepto del valor grande que tiene el péptido natriurético como valor predictivo negativo, o estamos haciendo todo lo contrario? Sí, o sea, no se ha visto este problema desde la pandemia, se ha visto desde antes. En el hospital tuvimos que luchar mucho porque venían pacientes con disnea péptido alto igual a insuficiencia cardíaca y ya lo querían hospitalizar sin ver las otras causas. Entonces, vuelvo y repito, es un examen que tiene un valor predictivo negativo bastante alto. No está mal pedirle en una batería de exámenes para el diagnóstico de disnea, pero como les dije en la exposición, tiene que ser de una forma sistemática. Todos los exámenes tienen que ser no podemos hacer rutinas, tenemos que hacer con hipótesis diagnósticas, con una lista de problemas diagnósticos para que podamos dar un diagnóstico adecuado. Muy de acuerdo. Doc Jenny, aquí hay una pregunta que me pareció interesante. ¿Cuál es el ejercicio que ustedes más recomiendan, ejercicio aeróbico o anaeróbico, en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica? La insuficiencia cardíaca crónica, antes que nada, como casi todas las guías de patología cardíaca, tienen indicación 1A en el tema de la rehabilitación cardíaca y es un apoyo importante para los tratantes especialistas de las diferentes patologías. En el paciente con insuficiencia cardíaca, primero tiene que estar compensada para nosotros poder trabajar con ejercicio, y el ejercicio que es muy importante para ellos es el aeróbico. Cuando nosotros ya tenemos un entrenamiento aeróbico y ya hemos mejorado su condición, ha mejorado, después de un tiempo de entrenamiento, nosotros hemos probado el ejercicio interválico que les hablaba, que es una mezcla con pesas de baja intensidad, y hemos tenido muy buenos resultados, pero no empezamos con pesas nunca. Primero se entrena, se mejora con aeróbico y de ahí vas a pesas de baja intensidad. Y les va muy bien. Y también ya hacemos, cuando ellos ya tienen un muy buen nivel de ejercicio, de resistencia al ejercicio, de tolerancia al ejercicio, también inclusive intervalamos con ejercicios ya más pesados, aeróbicos más pesados a otro nivel. ¿Y qué hay de la telerehabilitación cardíaca, mi doctora, en medio de una pandemia? ¿Direccionar al paciente vía telemedicina? Sí, es una posibilidad en pacientes de bajo riesgo, ¿no? En los que no entra la falla cardíaca. En esos pacientes se habla ahora de telemedicina. Yo no he hecho telemedicina porque quizá yo trabajo con todo lo que se necesita para más bien pacientes de alto riesgo. Tengo más o menos un 30% de pacientes de alto riesgo. Entonces, pero sí se habla como una posibilidad, una facilidad de darle al paciente de bajo riesgo, de moderado y bajo riesgo, de realizar la rehabilitación cardíaca más cómodamente, en la pandemia también, más fácilmente, pero no la hago yo, sinceramente. Yo quiero decir una cosa con respecto a la actividad física, ¿no? Porque, y como estamos hablando en un grupo primario, hay mucha creencia de los médicos que debería estar contraindicada la actividad física en insuficiencia cardíaca porque dicen que el paciente se va a descompensar, se va a poner peor,
pero es lo contrario, ¿no? O sea, realmente la enfermedad, la insuficiencia cardíaca se ve tan beneficiada con la actividad física. Entonces, aquellos pacientes que entran en los programas de rehabilitación cardíaca con falla cardíaca les va estupendamente bien. Y como dijo la doctora, ¿no? Es indicación 1, a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deberían hacer actividad física, todos. Y le diré que hay un porqué fisiopatológico en la falla cardíaca, ¿no? Al margen de que tengamos un corazón muy golpeado, con una fracción de eyección muy limítrofe, yo trabajo con muchísimos pacientes, fracción 20%. Esos pacientes se ha comprobado que a medida que entrenan, aumentan las mitocondrias a nivel de las células musculares periféricas y este aumento de mitocondrias hace que por cada latido del corazón haya mayor captación de oxígeno por cada latido del corazón, entonces se refleja en una diferencia arteriovenosa de oxígeno mayor y entonces el cuerpo necesita menos latidos para funciones iguales o mayores y es ahí donde el paciente clínicamente mejora, es de los grupos más satisfactorios con los que se trabaja por la mejoría tan llamativa que tiene. De acuerdo, yo de mi punto de vista le adicionaría 2 cosas. En pacientes con falla cardíaca de etiología isquémica, el acondicionamiento isquémico que se produce por la rehabilitación cardíaca es tremendamente favorable y lo otro que se produce es la disminución de la carga adrenérgica, que para nosotros, en el punto de vista cardíaco, electrofisiológico, pues es lo que nos evita muertes súbitas o nos evita todo lo perjudicial de esa adrenalina en exceso. Entonces, bienvenida esa rehabilitación, realmente creo que es algo que se debería hacer de rutina y claro, no nos queda la discusión, es obligatorio, es clase 1. Aquí tengo otra pregunta que me gustaría realizarles, lo dejo en abierto a los 2 conferencistas. Dice, si es que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y ya documentada anemia en un proceso crónico, ¿ustedes darían hierro endovenoso o más bien optarían por la parte de eritropoyetina como tal? ¿Y qué participación allí, me permito adicionar, tiene el ejercicio también en el retorno a los niveles normales de valores de eritrocitos? A ver, es importante primero recordar que hay que ver, como dije, el contexto de la insuficiencia cardíaca y las comorbilidades. Un paciente sin enfermedad renal crónica está demostrado 100% que no sirve para nada la eritropoyetina. Pacientes que tienen disminución de la capacidad funcional y tienen problemas de hierro, no necesariamente con anemia, se benefician muy bien del hierro intravenoso y de hecho de la carboximaltosa férrica más que del sacarato ferroso. Sin embargo, ustedes saben que hay pacientes y pacientes. Entonces, enfermedad renal crónica, primero habría que definir qué tipo de enfermedad renal crónica. Si es que es una enfermedad renal crónica terminal, entonces la indicación es de eritropoyetina, por supuesto. Pero si es que hablamos en estadios iniciales donde no tienen tratamiento, entonces no está indicado. Yo puedo decir que la anemia es difícil para el ejercicio, porque el paciente tiene menor capacidad, obviamente, cuando está anémico. En la medida en que se le compensa, como decía el doctor, él mejora muchísimo su capacidad física. Influye en... hay que compensarlo para hacer ejercicio, diría. No es que el ejercicio compensa la anemia, sino que hay que compensar su anemia para que él pueda tener mejor capacidad para el ejercicio. De acuerdo, y acá hay algo que necesariamente lo voy a tener que hacer. Esta pregunta dice, en la insuficiencia cardíaca, ¿cuál de los beta bloqueadores y en qué dosis iniciar? A ver, existen, como ustedes saben, bastantes beta bloqueadores de locales selectivos, locales selectivos. Aquí es importante saber primero los beta bloqueadores que están regidos a los estudios que han demostrado sobrevida. Los más importantes, el carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol, entre los más importantes. Nuevos, el nebivolol, en el estudio seniors, especialmente con pacientes que tuvieron más de 70 años, demostró sobrevida. Las dosis, lo más importante es llegar a las dosis de los estudios, entonces, que demostraron sobrevida. Por ejemplo, en el carvedilol, en los 2 estudios importantes, se encontró que la dosis de 25 miligramos cada 12 horas podrían beneficiar la sobrevida de los pacientes, ¿no? En el caso del metoprolol, 50 miligramos cada 12 horas, el bisoprolol, 10 miligramos diarios. Nosotros, a diferencia de los arritmólogos que los utilizan cada 12 horas, nosotros usamos QD
por los diseños de los estudios, pero no está mal darlos cada 12 horas. Lo importante es tener la cantidad de dosis o el miligramaje, digamos, de día. El nebivolol también hasta 10 miligramos. Y también otra cuestión que salió hace poco, o bueno, no tan hace poco, porque hace unos 10 años de estudio, también es importante la disminución de la frecuencia cardíaca. Se vio que los pacientes que tenían frecuencias cardíacas menores de 70 latidos por minuto, mayores de 70 latidos por minuto, aumentaban la sobrevida por cada 5 latidos por minuto mayores. O sea que no era suficiente solamente llegar a las dosis objetivo, sino también bajar las frecuencias cardíacas de los pacientes, y a veces en eso no nos fijamos. En ese caso, los pacientes inclusive pueden ser ayudados con medicamentos que inhiben los canales IF, como la ivabradina, para que se queden en frecuencias menores de 70. De acuerdo, y solo una acotación: en el estudio SHIFT de la ivabradina, como requisito previo se debía tener optimizado el beta bloqueador. Quiere decir, inclusive en guías, si queremos ingresar con ivabradina porque la frecuencia supera los 70 latidos por minuto, previamente tuvo que estar en dosis máxima optimizada o dosis máxima tolerada por el paciente. Es un error muy comúnmente que cometemos. Queremos ir con ivabradina antes del beta bloqueador o no optimizado el beta bloqueador. Ahí no demuestra el beneficio como tal. Por supuesto. Y también yo acotaría que depende del tipo de falla cardíaca, porque ahora hablamos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, por ejemplo, en lo cual también hay que considerar que el tipo de beta bloqueador, aquellos que demostraron disminución de la mortalidad, los que bien ha citado usted, mi doctor, fueron con fracciones de eyección disminuida, no necesariamente preservada. Entonces eso también tiene que caer un poco en la toma de decisión, creería yo. Es súper importante. Ajá, sí, doctor, sí. Y tengo una cuestión, ¿no?, con respecto a la fracción conservada. Apenas el estudio Seniors demostró una sobrevida muy baja, digamos, de los pacientes con fracción de eyección preservada. Sin embargo, el tratamiento es de las comorbilidades. Y entonces, obviamente, ¿y por qué hice esa acotación justo de la ivabradina, no? Porque muchas veces nosotros no nos preocupamos de la frecuencia cardíaca, nos preocupamos de las dosis. Y entonces tenemos que tener las dos situaciones para que tengamos bien manejado al paciente. Yo creo que esto de los beta bloqueadores es un capítulo tremendo de la no solo de la cardiología, de la medicina, diría yo, porque esto de la cardioselectividad o no cardioselectividad es muy importante cuando uno quiere obtener su efecto. Inclusive a veces la no cardioselectividad nos ayuda mucho. Yo tengo un paciente con falla cardíaca. No es lo más común, pero fracción de eyección disminuida, que quiero disminuir mortalidad, pero a la vez el paciente es hipertenso y hipertenso refractario. Me viene muy bien un no cardioselectivo para hacerle vasodilatación y controlar. Y en aquellos pacientes en los cuales la no cardioselectividad es un problema, por ejemplo, una broncoconstricción, saber que justamente uno de los que ustedes citó, el nebivolol, tiene un efecto vasodilatador no dependiente de la cardioselectividad, sino más bien de óxido nítrico, en lo cual es excelente. Entonces, yo creo que conocer las características de cada beta bloqueador, actividad simpático-mimétrica intrínseca, todo esto nos hace un plus en la medicina. Sería un muy buen tema. Les invito a la sociedad a plantear un tema. Beta bloqueadores en la práctica clínica sería bastante interesante y nos quedaríamos horas enteras. Hay otro tema aquí preguntado, esto sí direccionado específicamente a la doctora. En los equipos de rehabilitación cardíaca, ¿se ha considerado profesores de educación física como para el trabajo multidisciplinario? Como para el trabajo, más que eso eran fisioterapistas. Yo no he visto profesores de educación física porque, claro, el enfoque de ellos es muy distinto, ¿no? Ellos siempre están en plan de aumentar la musculatura, la capacidad, pero no pienso que tienen conocimiento en lo absoluto en la parte cardíaca. Entonces, generalmente se trabajan con fisioterapistas, sí. De acuerdo. Bueno, hay otra pregunta acá, me parece bastante interesante por esto del tema de resurgimiento de la digoxina de los últimos años. Dice, buenas tardes, en el caso de tener pacientes que han venido tomando por años digoxina y no puede tener acceso a los medicamentos más avanzados, ¿qué se puede hacer? A ver, primero definamos varias situaciones. Primero, ¿qué es un medicamento avanzado? Porque existen medicamentos que no son de difícil acceso.
No sé si esta pregunta sea de alguien que vive aquí en Ecuador, ¿no? Porque veo que tenemos médicos que nos están visitando y gracias por vernos de otros países, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en el Ecuador pasa lo contrario. Aquí no tenemos digoxina, es más bien complicado encontrar la digoxina. Y aquí hay dos situaciones muy marcadas de la digoxina con respecto a la insuficiencia cardíaca. Primero, la digoxina sí, y si tiene una indicación y tiene la indicación en la insuficiencia cardíaca aguda que está descompensada para mejorar la frecuencia cardíaca. O sea, es una cuestión súper puntual. Entonces, una vez que el paciente se ha compensado, entonces ahí sí podemos utilizar beta bloqueadores, amiodarona, pero esa es la indicación. A largo plazo, la digoxina ha demostrado tener más bien más mortalidad, entonces no es un medicamento que sea indicado como tratamiento de base. Sin embargo, si el paciente ha probado utilizar muchos de los medicamentos que mejoran la sobrevida y ha caído en la situación refractaria, tampoco le vamos a negar el tratamiento al paciente. Entonces, medicamentos avanzados, habría que ver qué definición es esa, ¿no? Porque el tratamiento de insuficiencia cardíaca es demasiado amplio. Avanzado, por ejemplo, es poner un resincronizador, se me ocurre. O, por ejemplo, de pronto un medicamento caro, como un ISGLT2, un medicamento, por ejemplo, sacubitril o valsartán, que a veces no son fáciles de obtener. Pero, por ejemplo, hay varios IECAs, beta bloqueadores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que son parte del tratamiento fundamental, que no son difíciles de adquirirlos, por lo menos aquí en el Ecuador. Entonces, tranquilamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca sí les podemos dar un tratamiento adecuado sin necesidad de que tengan este problema y no necesariamente caro. Aquí yo voy a poner un tema un poco de discusión y práctico. Con respecto a los pacientes con falla cardíaca sistólica, ya un cuadro avanzado, muchas veces intentamos optimización terapéutica, terapias de resincronización, todo lo eléctrico que tenemos y la rehabilitación. Sin duda es difícil decir qué beneficia más, tal vez todos benefician en una grande escala. Pero ¿cuál es la secuencia lógica para un médico en atención primaria? Es necesario saber esto. ¿Cuál es la secuencia lógica? Yo empiezo con el resincronizador, empiezo con la rehabilitación, empiezo con la terapéutica, todo va a la par. ¿Cómo deberíamos hacer? ¿A quién refiero primero? ¿Al doctor Bolívar? ¿A la doctora Jenny? ¿O refiere al electrofisiólogo para que ponga un resincro? Por favor, si nos pueden ilustrar un poco. El electrofisiólogo. Con certeza, claro, cuando necesitan resincronizarse, pero yo les puse en la charla un acróstico, no sé si se acuerdan, que se llama I Need Help, que tiene indicaciones específicas para los pacientes que ya deben ser, o por lo menos en el mundo ideal, ¿no? Visto por los médicos especialistas en insuficiencia cardíaca. Entonces, lo importante es que se comience el tratamiento de una forma precoz, porque si no, los pacientes que van retardando, y eso es una reflexión para todos, inclusive para los cardiólogos, porque hay mucho subtratamiento de insuficiencia cardíaca. A veces pensamos que si le dejamos al paciente con enalapril 2.5 cada 12 horas, le dejamos una furosemida 40 miligramos, espironolactona 25 miligramos, y de pronto, si es que se me ocurre por ahí un beta bloqueador, piensan que el paciente está sanado. Mentira, el paciente está apenas comenzando su tratamiento. Y entonces el paciente se queda a la larga, hasta que algún momento que se va a hacer refractario. Y eso es un grave problema. A eso es a lo que no debemos llegar, ¿no? De acuerdo. Doctora Jenny, tal vez. Probablemente necesita realmente ya hablando más seriamente, todas las terapias, ¿no? O sea, es un paciente que tiene que ser visto por el electrofisiólogo para el tema de los dispositivos actuales de tratamiento, tiene que ser manejada su falla, como falla debe tener indicación de rehabilitación cardíaca. O sea, es un tema multidisciplinario, como muchas cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con los dos y acotaría eso también a que, si bien es cierto, en el algoritmo de tratamiento siempre se empieza con la optimización terapéutica farmacológica, siempre se va a la par de la rehabilitación cardíaca y dejan a la parte de resincronización o a veces desfibrilación como un paso siguiente luego de la optimización terapéutica, y nos dicen inclusive que 3 meses con tratamiento clínico optimizado para poder poner un resincronizador. Yo creo que aquí entra el grande concepto de que las guías solo son orientación, son un norte, pero no es algo mandatorio 100%.
Porque si yo, por ejemplo, veo que un paciente tiene una inestabilidad eléctrica, tal vez no pueda esperar esos 3 meses, ya no tengo paciente a los 3 meses, tengo que darle una seguridad, inclusive una seguridad para que en ciertos momentos, y sobre todo ahora con pandemia, yo le pueda a la par optimizar terapéutica, pero a la par también rehabilitar. ¿Y qué tal si me hace una muerte súbita por la carga adrenérgica que me genera en ese momento? Entonces, dar esa seguridad como tal. Estoy muy de acuerdo con la doctora y el doctor. A veces sí tiene que ser una valoración al unánime y luego sí ir tomando las decisiones en conjunto. Ahora está muy famoso esto del Heart Team. Ok, vamos, tú primero optimiza, luego rehabilito y luego yo hago sincronización. O se puede invertir la pirámide también. Estoy muy de acuerdo en eso. Lo importante es evitar la inercia médica. Eso es lo más importante. Y si no puedes, refiérelo, pero no lo dejes así, pues. Sin duda, y trabajar entre todos pues da un plus tremendo. Yo creo que el beneficiado último es el paciente. Y a la final, yo aquí también quiero decir algo, no consideremos a terapias que visualmente son caras como caras realmente. Yo diría siempre es una inversión, porque poner un resincronizador, un desfibrilador, en términos brutos resulta carísimo, pero todo lo que le va a economizar al sistema por disminución de rehospitalizaciones, disminución de mortalidad, reanudación o mejora de la clase funcional, reanudación de actividades, pues es tremendo lo que se logra, es impresionante lo que se logra. Pues yo creo que hay que ver así la medicina hoy por hoy y el manejo multidisciplinario también. Aquí dice algo que creo que es un poco respuesta a lo que dijo la doctora. El decir fisioterapeuta deja mucho que decir. Es de suma importancia saber la importancia de los licenciados en terapia física, profesionales de la salud y especialistas en prescripción de ejercicio terapéutico. Como profesionales, debería saber que su grupo de profesionales del área de salud. Me queda un poco mareada la respuesta, pero sin embargo, sí valdría aclarar, estaba leyéndolo y es importante que se le ofrezcan, por ejemplo, hay algún problema en la referencia de pacientes a rehabilitación cardíaca por las distancias, porque no hay centros de rehabilitación. Entonces, cuando son pacientes de bajo riesgo, en los que, y la persona en terapia física, que es no necesariamente un fisioterapista, sino un entrenador, que ha tenido formación en rehabilitación cardíaca, algún tipo de formación, sí me parece que puede ser una opción en los pacientes de bajo riesgo, en el tema de facilitarle el acceso, que es un problema para continuar con los programas, ¿no? Hay pocos sitios de referencia, a veces son pacientes de provincia, en provincia no hay centros de rehabilitación cardíaca. Entonces, si tienen una regulación mínima en la que las personas puedan tener una formación básica y más o menos van por el mismo lado, se podría pensar en pacientes que acudan allá siendo de bajo riesgo. O sea, sí hay que dejar esa puerta abierta, me parece a mí. Aunque es difícil, yo me pongo en los zapatos del cardiólogo cuando el paciente ha pasado un evento y que no hay monitoreo. No hay monitoreo, que es una de las complicaciones principales, poco frecuentes, pero principales, que no hay ciertas condiciones, es complicado referir al paciente, ¿no? De acuerdo. Colegas, yo quiero transmitirles también, aquí veo en la lista de mensajes desde otros países, desde Lima, Perú y demás, veo que hay una grande cantidad de mensajes de felicitación, están muy contentos con las charlas. Yo personalmente he aprendido mucho de las 2 charlas, creo que han sido muy prácticos, han sido muy directo a lo que tenemos que saber. Y pues yo quisiera saber si ustedes tienen alguna otra duda, alguna cosa adicional que acotar. Creo que hemos cumplido más o menos con el espectro de preguntas que nos han enviado. Y pues si es así, pues yo daría un cierre también con una felicitación y un aplauso a los 2 expositores el día de hoy. Yo Muchas gracias. quería responder una última pregunta que vi en el chat que me pareció interesante y que decía si es que da lo mismo un paciente que vive con insuficiencia cardíaca que vive a nivel del mar y vive en la altura. Nosotros vivimos acá en la altura y de hecho hicimos un estudio que fue al Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca comparando la capacidad funcional de los pacientes que estaban a nivel del mar y la altura. Entonces,
Lo lógico es que le mandes a nivel del mar porque supuestamente había oxígeno y demás. Y fue interesante que los pacientes que estaban en la altura estuvieron con mejor capacidad funcional que los que vivían a nivel del mar. Entonces, ¿por qué es importante esto? No importa dónde esté el paciente, tiene que ser rehabilitado, tiene que ser entrenado. Yo les hacía la reflexión cuando presenté este trabajo, les dije, es como los futbolistas. Los futbolistas que tenemos las diferentes regiones geográficas se entrenan más aquí en la altura, porque se adaptan mejor. Y probablemente eso esté pasando con los pacientes de insuficiencia cardíaca. Entonces, no importa dónde esté, el paciente tiene que cumplir su actividad física y tiene que cumplir su tratamiento, ya sea a nivel del mar o ya sea en la altura. Así es. Bien interesante. Y de hecho, un grande campo, ¿no? Para publicación, para bases de datos aquí en la altura. Son pocos los lugares del mundo que tienen estas características como Quito. Entiendo que La Paz también, pero son lugares en donde tal vez no está produciendo mucho y sería muy interesante los hallazgos que podemos tener en nuestros pacientes. Les invito para eso también. Vamos a ver si es que se produce como sociedad y como grupo. Por supuesto que sí, lo haremos. Gracias. Excelente, nuevamente mi felicitación. Excelentes expositores, muy productivo todo. Les agradezco mucho y pues nos vemos. Les invito el día jueves. También vamos a tener un tema muy relacionado y el doctor ya nos dio la pauta de inicio. Paciente con falla cardíaca muchas veces tiene fibrilación auricular. Es un tema que vamos a topar el día jueves, fibrilación auricular, lo que el médico tiene que saber sobre fibrilación auricular. Y también luego cerraremos la charla con el manejo y lo que el médico debe saber de taquicardias supraventriculares en un primer nivel. Viene netamente arritmias el día jueves, les invito y pues les estaremos esperando allí. Viene la ciencia, pues entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.